tema de la autonomía sindical. No, el nombre lo indica, ¿no? La facultad de generar su propia normativa, este colectivo de trabajadores y trabajadoras que se han coaligado, que han logrado una cierta organicidad en donde se determinan el universo de representación y los representantes. Este órgano requiere para su funcionamiento libre de la independencia, de la autonomía. Ahora, tradicionalmente se ha pensado a la autonomía o a la independencia como una no injerencia estatal. Esto tiene algo de burgués, ¿no? de liberal. O sea, que el único enemigo que puede existir del sindicalismo es el Estado, ¿no? Porque han habido experiencias nefastas como el sindicalismo de Estado, como el sindicalismo franquista, el corporativismo de Salazar. O sea, existe esa tendencia y además en algunos países de lo que era la ex Unión Soviética, o sea, ese sindicalismo que en realidad no tenía una independencia del Estado. Bueno, esa es una concepción burguesa, una concepción, digamos, medio tuerta de lo que es la autonomía. La autonomía real del movimiento sindical está dado, por supuesto, frente al Estado, pero también frente a los empleadores, frente a las grandes corporaciones, frente al complejo militar industrial, a las grandes conglomerados multinacionales que ejercen un poder, el verdadero poder, el auténtico poder, y que para consagrar sus objetivos siempre encuentran en el movimiento de los trabajadores una resistencia. Entonces tenemos autonomía respecto del Estado y también respecto de los capitalistas. Y yo agregaría una tercera, ¿no? Una tercera autonomía de la opinión pública, ¿no? De la opinión pública, porque ante la concentración de los medios de comunicación social, los medios concentrados, los monopolios como los que existen en nuestro país o en casi todos los países del mundo, generan y forman una conciencia, lo que se llama la formación del sentido común, y muchas veces ese sentido común va en contra del movimiento sindical. Yo voy a poner un ejemplo así chiquitito. Cuando hablamos de conflicto, hablamos de una puja entre la lógica de acumulación y reproducción de capital y la lógica de elevación de los niveles de protección laboral. Ese es el conflicto, ¿eh? Ojo, por lo general, el movimiento de los trabajadores busca solucionar el conflicto a través de la acción sindical, es decir, una huelga u otra medida legítima de acción sindical. Ahora, la opinión pública, inducida por los medios de comunicación concentrados, tienden a confundir el conflicto mismo con la manifestación del conflicto, porque en definitiva la huelga y las demás medidas legítimas de acción sindical son una forma de solución del conflicto. Después lo vamos a ver bien, vamos a ahondar este concepto. Es la forma primitiva que tiene el movimiento de trabajadores de solucionar su conflicto, no es el conflicto mismo. Entonces vemos por lo general en la televisión, o sea, en la opinión pública digitada, construyendo ese sentido común por la televisión y por los medios concentrados, cuando hay un conflicto que se expresa mediante una huelga, lo primero que hace el periodista es ir a buscar a la cola, ¿no?, del colectivo que está de huelga, busca al que tiene cara más de compungido y le dice: ¿qué opina usted del conflicto? No, ese no es el conflicto. El conflicto no es que falten los colectivos, el conflicto está antes, antes es ese conflicto que generó la reacción del movimiento de trabajadores a través de una medida legítima de acción sindical. Entonces también la opinión pública los trabajadores y trabajadoras deben ser autónomos de la opinión pública y conducir la defensa de los intereses
de los trabajadores más allá de lo que piense la opinión pública. También, bueno, esta es más o menos la línea general de lo que sería la autonomía en cuanto a la no injerencia de estos terceros en la formación de esa conciencia sindical. Pero además tenemos una concepción del libre funcionamiento y de la garantía que tiene el Estado para hacer efectivo ese libre funcionamiento del sindicato. Primero, mediante la descripción de lo que se llama las prácticas reñidas con la ética de las relaciones profesionales. Es decir, la práctica desleal, ¿no? Esa es cuando yo dije recién de la perrita, es esa la que está ladrando. Y segundo es la represión del trato discriminatorio, de un trato discriminatorio fundado en la actividad sindical. Eso también forma parte de las tareas que tiene el Estado para garantizar la autonomía sindical. Además, la autonomía sindical tiene otra dimensión, que es lo que yo he llamado, vení, pórtate bien, vení. Lo que yo he llamado el poder jurígeno de la libertad, o sea, el poder para generar normas, la autonomía vista desde otra perspectiva, desde la perspectiva del colectivo sindical que genera normas laborales que no existirían si no se permitiera y se regulara de una manera para viabilizar a la libertad sindical. Si todo esto no existiera, si estuviéramos en la etapa de la prohibición, después vamos a ahondar esa historia, ¿no? La etapa de la prohibición, donde estaba prohibida la actividad sindical, entonces, ¿cómo generaban los trabajadores? ¿Cómo se daban normas a sí mismos los trabajadores? Normas en beneficio de sus intereses, si no estaba permitida la libertad sindical. Entonces, en contraposición a este concepto de un régimen represivo, como fue la dictadura cívico-militar del 76, encontramos lo contrario, que sería permitir al sindicalismo que participe en la elaboración de las normas. Y ese poder jurígeno está fundado en la acción sindical. Ahora, quiero que me sigan en esto. La acción sindical constituye un enlace entre dos conjuntos, que ya los voy a explicar bien. Quédate acá, Cayetana. Entre dos conjuntos, que sería un conjunto, este es el hocico de Cayetana, un conjunto constituido por el sujeto sindical, es decir, el conjunto de trabajadores, el universo de representación y los representantes. Y otro conjunto que es el objeto sindical, es decir, ¿para qué está constituida la base identitaria sindical? Sino para realizar el objeto sindical. ¿Cuál es el objeto sindical? La elevación de los niveles de protección laboral. Es decir, obtener un nivel de protección donde no lo haya, mantener el existente y mejorarlo. Esas son las tres tareas que tiene el movimiento de los trabajadores. Entonces, sujeto, objeto. Lo que enlaza al sujeto con el objeto es la causa, como cualquier relación jurídica. Sujeto, objeto y causa. ¿Cuál es la causa sindical? La acción sindical, es decir, la función, lo que enlaza a un elemento del sujeto con un elemento del objeto. La acción sindical es lo que va a generar la autonomía, o sea, lo que le va a dar a ese movimiento sindical, le va a dar la posibilidad de darse normas para sí mismo, autonomía. En el medio de un conflicto, porque siempre se desenvuelve el surgimiento del derecho laboral en el marco del conflicto, en el medio del conflicto, este colectivo logra obtener una norma. ¿Cómo? Mediante la acción sindical. Esa acción sindical puede ser pura, es decir, producto de la huelga y de demás medidas legítimas de acción sindical, o puede ser mixta o impura, es decir, cuando hay una participación del movimiento de los empleadores en la generación de la norma. Esto sucede
con la negociación colectiva y con la participación en las decisiones y en las utilidades de la empresa. Entonces ya tenemos todo este concepto, ¿no?, de autonomía sindical, en el concepto, que es digamos, un concepto multívoco, ¿no? Por un lado, independencia, y por el otro lado, poder de generar normas. Esta es la autonomía. Y vista desde una perspectiva, digamos, institucionalista, la autonomía es primero la autonomía, y subsidiariamente, cuando fracasa esta autonomía, aparecen los órganos estatales, ya sea administrativos o judiciales, para regular si ha habido una violación de la libertad sindical. Estamos más o menos en ese tema. Gracias.